Vamos a continuar nuestra discusión sobre los campos eléctricos en los materiales. Estamos en el caso de los materiales conductores y habíamos hablado algo muy por encima de cómo es la configuración y la diferencia en cuanto a energía en los materiales conductores, aislantes y semiconductores en cuanto a bandas de valencia. Entonces, en los materiales conductores son los electrones de valencia los que van a participar en la corriente o en la conducción, ¿cierto? Entonces son los electrones de valencia, llamados también o de conducción o libres. Estos son los que participan de esta corriente. Pues la carga de la que vamos a hablar es una carga negativa, vamos a hablar de electrones, es E. E es el número que me representa el valor de la carga del electrón. Entonces, la E con la rayita arriba no es un número, es una forma de escribir corto, electrón, y la E con el signo menos es la carga del electrón. Ustedes pueden averiguar esta E a qué valor en coulombs equivale. De acá entonces podemos decir que si la carga del electrón es menos E, la fuerza que experimenta un electrón dentro, pues, inmerso en un campo eléctrico, es menos la carga por el campo. Esta es la fuerza que experimenta un electrón en un campo. Ahora, vamos a hacer una diferencia bien grande. Una cosa es tener un electrón en el espacio libre. Si tengo un electrón en el espacio libre, este electrón pues se va a mover en presencia de un campo, eléctrico. Bueno, si tenemos el campo en este sentido, pues la convención es que va en sentido contrario porque es una carga negativa. Entonces se va a mover con una velocidad debida a esa fuerza que experimenta. De esa manera entonces decimos que fuerza es igual a menos E. Observe que el movimiento del electrón va en sentido contrario al campo. Es por lo de que es una carga negativa y el campo pues está definido para cargas positivas. Pero otra cosa es ya no el espacio, sino en una red cristalina o en un material en general, no tiene que ser pues necesariamente una red cristalina. Entonces cuando ya tengo un material compuesto por muchos átomos que forman una red, entonces si tenemos un electrón que quiere entrar o que va a pasar a través de esa red, pues lo que va a pasar con este electrón es que va a empezar a colisionar con toda la estructura y a desviarse, incluso puede retrasarse, desviarse, y entonces ya el camino no es directo, como en este caso, del espacio libre, donde a través de una velocidad el electrón no hay nada que lo detenga y por tanto sufre una aceleración. En presencia de ese campo. Claro, si hay una fuerza, pues hay una aceleración. Por ende hay un aumento en la velocidad. En el espacio libre, en la red cristalina, ya las múltiples colisiones contra la estructura cristalina, que está térmicamente excitada, es decir, recuerden que la temperatura, una excitación térmica, se manifiesta a través de la vibración de los átomos o las moléculas en esa red. Entonces lo que vamos a considerar acá es que el electrón, después de un tiempo,
logra una velocidad que se llama velocidad de arrastre, o velocidad de deriva también la llaman. Y es debido a esas colisiones. Por un lado, entonces, vamos a decir que la velocidad de deriva en presencia de ese campo, es proporcional al campo eléctrico, por ende a la fuerza, por medio de un coeficiente que se llama el coeficiente de movilidad. Es decir, si aumenta el campo, aumenta la velocidad. Si disminuye el campo, disminuye el coeficiente de movilidad. Obviamente es negativo, esta relación es negativa, por lo que ya explicamos que el campo va en un sentido, el electrón se mueve en el otro por ser carga negativa. Y de clase ya sabemos que ya encontramos también la densidad de corriente, que es el vector densidad de corriente, y luego encontramos en función de la velocidad, era la densidad, en este caso de los electrones, que son las cargas, por la velocidad. Entonces, si reemplazamos la velocidad en esta ecuación, obtendríamos que el vector densidad de corriente es igual a el coeficiente de movilidad por el campo eléctrico, es decir, tenemos esto por la velocidad, que es menos el coeficiente de movilidad por el campo. En otras palabras, entonces, J es igual a menos ρ sub E, o sea, la densidad de carga de los electrones, por otro coeficiente, que es el coeficiente de movilidad, por el campo eléctrico. A esta cantidad se le conoce como conductividad. A esa conductividad la vamos a llamar sigma, y sigma va a ser igual a menos la densidad de carga por el coeficiente de movilidad. Las unidades de este coeficiente, como pueden observar, es un coeficiente de movilidad. El campo se mide en voltios sobre metro, y la densidad de corriente, para que esto nos dé amper, debe ser entonces amper sobre voltios, y amper sobre voltios lo han denominado en el sistema internacional con la unidad Siemens. Entonces, la conductividad, sus unidades son Siemens, y es el recíproco, o es el inverso multiplicativo de la resistividad. Es decir, 1 sobre sigma es otro coeficiente que llamaremos resistividad. Lo contrario es la conductividad, y sus unidades son 1 sobre Siemens. Y 1 sobre Siemens es lo que sabemos, lo que conocemos como ohm. Es decir, la resistividad la vamos a medir en ohms, mientras que la conductividad la mediremos en Siemens. Y entonces, esta ecuación que hemos obtenido es, por medio de sigma, a partir de esta ecuación, lo que hemos encontrado es lo siguiente. J, el vector densidad de corriente, es proporcional al campo
eléctrico mediante el coeficiente de conductividad. Y esta pequeña ecuación es la ley de Ohm, que me relaciona la densidad de corriente con el campo eléctrico. Algunos materiales que obedecen esta ley, o mejor dicho, los materiales que obedecen esta ley se llaman los materiales óhmicos, y entre ellos los más representativos son los materiales metálicos, los conductores metálicos. Ahora, de la ecuación que acabamos de obtener, que es la ley de Ohm, observen que es una ecuación vectorial, vamos a obtener un caso particular o un caso especial. ¿Qué pasa ¿Qué pasa en el caso que J y el campo sean uniformes? Uniformes, es decir, constantes en magnitud y en dirección. Entonces, supongamos, tengo esta situación, un conductor, una lámina, y está en presencia de un campo. Entonces, al ser constante, el campo simplemente es el potencial dividido la longitud, esta longitud. Y al ser también constante, entonces la corriente I es igual a J por la superficie. Y esto se obtiene a partir de la ecuación también vista en clase, que dice que la integral de superficie, la corriente, es el flujo de la densidad de corriente. Pero al ser J constante, entonces J puede salir. El producto punto nos daría magnitud de J, magnitud del diferencial de superficie, coseno de 0, por tanto nos queda solamente la magnitud de J por el diferencial de superficie, y esto es J por S, bajo la hipótesis o el supuesto de J y el campo eléctrico sean uniformes, tanto en constantes en magnitud y en dirección. También tenemos que el potencial para ir de un punto A a un punto B es igual a menos la integral para ir desde B hasta A de E punto de L. Pero si el campo es constante, entonces, y si va en la misma dirección de la línea, entonces nos queda E menos E por la integral desde B hasta A de dl, que sería menos E por la línea que vamos de A a B, simplemente por L, la longitud del conductor. Entonces, lo que estamos diciendo es lo siguiente, para poner las cosas claras. Por un lado, I es igual a J por S, y por el otro lado tenemos que, de la ley de Ohm, sabemos que J es igual a sigma por E. Entonces de acá, de esta ecuación, J es igual a I sobre S, y J es igual a sigma por E, que es igual a su vez a sigma, y E, recordemos que es el potencial sobre la longitud del conductor. Entonces lo que obtenemos al igualar estas dos ecuaciones, recordemos esta la obtuvimos de la ley de Ohm, al igualar entonces nos queda lo siguiente, I sobre S, la corriente,
sobre la unidad de área, la unidad de superficie es J, que es igual a sigma veces el campo, pero el campo es B sobre L, y entonces al despejar B nos queda I por L sobre sigma por S igual a potencial. Este coeficiente que acompaña a la I es nada más que la resistencia. Entonces lo que hemos obtenido es que potencial es igual a R veces I. La resistencia por la corriente igual al potencial, que es la conocidísima ley de Ohm, la forma de la ley de Ohm en circuitos. Porque en circuitos, cuando aplicamos la ley de Ohm, lo que estamos considerando es que la densidad, el vector densidad de corriente y el campo eléctrico son uniformes. Recordemos que aquí E y J son uniformes para que esto tenga validez. Si E y J no son uniformes, entonces la forma de calcular R sería B e I, pero mucho cuidado, B a partir de la integral de línea E punto de L, no podríamos sacar entonces el campo eléctrico de la integral, la expresión, y la corriente la calcularíamos con la integral de flujo, el flujo que es la integral de superficie de J punto ds. Entonces, esta expresión la usaremos cuando cuando el campo eléctrico no es uniforme. Eso es todo.